Correlativos psicofisiológicos de la gravitación. He querido incluir un estudio acerca de las relaciones entre la actividad cerebral y la gravitación, porque muchos de nuestros chamanes manifiestan la capacidad de afectar fuerzas físicas utilizando procedimientos psíquicos. En este estudio se demuestra que los cambios de coherencia interhemisféricos afectan variables físicas externas al mismo cerebro, sustentando experimentalmente las observaciones chamánicas. Método. Durante este experimento, todas las sesiones fueron realizadas en una cámara silente, resguardada de ondas electromagnéticas, especialmente construida para filtrar y disipar vibraciones mecánicas. Esta cámara está localizada en el tercer piso de un edificio muy estable, en los laboratorios de psicofisiología de la Universidad de Anáhuac. El terreno de la universidad está localizado en la cumbre de una montaña que se encuentra aproximadamente 10 kilómetros fuera de la Ciudad de México. El experimento fue realizado durante las tardes y primeras horas de la noche, con el objeto de evitar ruido, vibraciones mecánicas y otras interferencias. En el interior del cuarto, un transductor GRASS, que se encontraba adherido a una barra de metal que descansaba sobre arena, se localizaba dentro de una jaula cuyas paredes eran de madera. La caja de madera se localizaba dentro de una jaula de Faraday y ésta dentro de un recipiente metálico. El recipiente metálico se encontraba descansando a su vez sobre hule espuma. La caja de madera estaba suspendida dentro de la caja de Faraday y la caja metálica sin haber ningún contacto físico con la pared de esas dos. 9 sujetos diferentes de edades comprendidas entre 20 a 32 años, 6 mujeres y 3 hombres, se sentaban en una silla a 100 centímetros de distancia de la caja metálica, dentro de la cámara silente. La salida del transductor era registrada por polígrafo GRASS localizado en otro cuarto. Electrodos bipolares GRASS fueron utilizados para registrar la actividad electroencefalográfica frontal de los sujetos en ambos hemisferios. La actividad electroencefalográfica también era registrada por el polígrafo GRASS. Una señal sonora era retroalimentada al sujeto cada vez que el transductor cambiaba su actividad. Un pequeño objeto metálico que pesaba más o menos 0,1 gramos estaba suspendido del transductor, de manera que los cambios en el transductor mostraban cambios en su peso. Se tuvo mucho cuidado en enviar una señal de retroalimentación solo cuando había un alto grado de seguridad de que los cambios en el transductor no eran causados por vibraciones mecánicas del edificio. Varios periodos controlados fueron registrados, en los cuales no había sujetos dentro de la cámara silente, con el objeto de darnos cuenta de los cambios normales en la actividad del transductor y para establecer la línea base de la actividad del mismo. Un total de 28 sesiones fueron realizadas en los 9 sujetos, en un período de varios meses. Al final de cada sesión, los registros eran analizados. Cada sesión analizada estaba dividida en 2 períodos, control y experimental. El período control era cuando no se detectaban cambios en la salida del transductor, mientras que el período experimental era tomado en cuanto un cambio perceptible en el transductor era registrado. En cada sesión, de 4 a 7 puntos, fueron analizados en ambos periodos control y experimental. Estos puntos fueron escogidos al azar de entre todos los registros del experimento. En cada uno de estos puntos de análisis se hicieron 5 medidas: frecuencia de la señal del transductor, voltaje de la señal del transductor, frecuencia de los registros electroencefalográficos frontal derecho, frecuencia de los registros electroencefalográficos frontal izquierdo, coherencia entre los registros electroencefalográficos frontales derecho e izquierdo. La coherencia era considerada como
1, cuando la morfología, frecuencia y voltaje de los patrones electroencefalográficos registrados en ambas derivaciones frontales eran idénticos, y 0 cuando eran diferentes. Una escala de 0 a 1 fue así construida. Siempre que un cambio significativo era la salida del transductor, era registrado, una señal de sonido era dada al sujeto. El sujeto era instruido para usar cualquiera de los medios que pudiera encontrar, exceptuando vocalizaciones, movimientos o vibraciones mecánicas, con el objeto de mantener el sonido. En la sección de resultados, algunas de las técnicas que tuvieron éxito reportadas por los sujetos serán presentadas junto con las medidas de la actividad electroencefalográfica y del transductor. Cada sujeto era sometido a una serie de sesiones con el objeto de dominar la técnica, pero ninguno de ellos fue capaz, al final de la serie, de controlar voluntariamente el peso del objeto metálico. Al final de cada sesión, los sujetos escribían sus experiencias y trataron de abstraerse de ellas, las cuales se correlacionaban con la aparición del sonido retroalimentado. Algunas de las conclusiones generales en relación con estas experiencias serán presentadas. Resultados. En general, los sujetos reportaron una gran dificultad en mantener el sonido y aún en correlacionar sus experiencias con la aparición del mismo. Todos acordaron que aquello que ocurría en términos de experiencia consciente era muy difícil de conocer. Esto es admirable porque al menos 2 de los sujetos eran meditadores y uno de ellos tenía al menos 3 años de práctica del yoga y de la meditación. Así pues, el primer resultado fue que sea lo que fuere que causaba un cambio de peso, eran, en términos de experiencia consciente, muy difícil de asir o determinar. Al menos la mitad de los sujetos reportaron que sintieron algo, pero que era imposible de verbalizar. El carácter inefable de la experiencia se ejemplifica en la siguiente reporte de uno de los sujetos. Sentí una sensación de transparencia y de paz, y el sonido apareció cuando trataba de hacer algo que me es imposible decir qué era. O este otro. Tuve muchas imágenes, y de repente encontré un punto en común para ellas. Con más precisión lo que estaba detrás de ellas en términos de explicaciones. El sonido apareció en ese momento. Este último reporte es extremadamente importante porque establece que el cambio actual en el peso estaba relacionado con la extracción de una abstracción, o al menos la cognición de una conceptualización. Con frecuencia los sujetos decían que el sonido se presentaba cuando sentían un orden y una paz internos, o cuando sentían que eran capaces de trascender la situación experimental y el sentimiento de estar dentro de una cámara silente. Es imposible explicar la falta de control voluntario de tal experiencia debido al número limitado de sesiones realizadas hasta ahora. No obstante, hubo un aumento claro en el número de sonidos que al menos uno de los sujetos fue capaz de activar a medida que era expuesto a la técnica. Así existe una indicación de que cambios gravitacionales pueden incrementarse por medio del aprendizaje de esta técnica, aun cuando los sujetos no sean capaces de verbalizar el programa actual que utilizaron. Otro resultado interesante es que la frecuencia del transductor era más similar a la frecuencia de la actividad electroencefalográfica del lóbulo frontal derecho. Los resultados se sometieron a un análisis estadístico encontrado que su probabilidad de ocurrencia por azar es menor al 0,0001. Discusión y conclusiones. Un aumento de la coherencia de la actividad electroencefalográfica de los lóbulos frontales de sujetos humanos es correlativo en cambios en la salida de un transductor localizado a 100 centímetros de la cabeza del sujeto y completamente aislado a él. No existe forma de entender cómo un cerebro
pudo cambiar la actividad del transductor, sino diciendo que algo emergió del cerebro. Este algo fue capaz de pasar a través de la jaula metálica, de una cámara aislada de Faraday y de 2 paredes de madera, hasta que alcanzó el transductor y a la pesa suspendida del mismo. Las únicas 2 posibilidades que explican los resultados obtenidos son: un aumento en la coherencia del cerebro es capaz de crear un campo energético de tan alto poder y frecuencia que es capaz de transectar los obstáculos entre los sujetos y el transductor. La otra posibilidad es que el aumento en la coherencia causa un cambio en la estructura del espacio, creando ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales son un cambio en el contenido informacional del campo sintérgico, causado por sus interacciones con el campo neuronal. Un aumento en la coherencia es, en cierto sentido, un aumento en la redundancia dentro del cerebro. La descripción de un sujeto diciendo que lo que causó el sonido fue encontrar el significado común detrás de diferentes imágenes está en acuerdo con la postulación de la teoría sintérgica que dice que un cerebro de alta neurosintergia es capaz de aproximarse a una sensación de unificación. No podemos precisar si los cambios en la coherencia están correlacionados con un aumento o disminución del peso. Nuestro método no nos permitió analizar esto. Ahora estamos comenzando un nuevo experimento utilizando tecnología láser que nos permitirá responder preguntas, tales como si el cambio fue causado por un campo electromagnético o por un campo más directamente relacionado con gravitación y en qué dirección fue este cambio. Mientras tanto, los resultados hasta ahora obtenidos indican que el cerebro es capaz de alterar la estructura energética del continuo espacio-materia en la forma predicha por la teoría sintérgica, y que esta capacidad puede someterse a procedimientos de aprendizaje utilizando las técnicas de retroalimentación. Nuestros resultados apuntan hacia la conclusión de que el campo unificado está más relacionado con el ser y con las funciones y nivel de conciencia que con un campo físico frío e inanimado. Capítulo 5. La teoría sintérgica. Un cuerpo conceptual acorde con todos los datos experimentales descritos anteriormente y congruente con las observaciones obtenidas en el estudio de los chamanes de México es la teoría sintérgica. Esta se presenta ahora, en este capítulo, como un intento de ofrecer una integración teórica. La experiencia. El campo cuántico o latiz del espacio-tiempo. En el fundamento y raíz de lo que denominamos espacio, se encuentra una red energética infinitamente compleja, totalmente llena y ordenada, a la que la física contemporánea adjudica funciones primordiales y denomina campo cuántico o latiz del espacio-tiempo. Una distorsión en alguna porción de esta red constituye el origen de la creación de una partícula elemental. Un electrón no es otra cosa más que una singularidad específica de una distorsión del campo cuántico. Una molécula de cualquier sustancia es también una particular conformación de la red en alguna de sus porciones. Dos o más modificaciones de la red interactúan y dan lugar a distorsiones sintergistas que curvan el espacio en una configuración morfológica única y característica. No existen distorsiones idénticas o perfectamente duplicadas en la red. Cada partícula elemental y por multiplicación, cada objeto es una particular configuración del campo. El instrumento que tiene la mayor capacidad para lograr configuraciones morfológicas de la red del espacio es el cerebro. Cada una de las neuronas del cerebro es una particular distorsión de la red. Cada cambio energético en una dendrita provoca un arreglo específico en la configuración energética entre neuronas y la interacción que se producen en las redes neuronales son capaces de efectuar alteraciones en la morfología del campo cuántico.
en un número prácticamente infinito de posibilidades y formas. El cerebro humano. Dotado de 12.000 millones de neuronas y de un número prácticamente infinito de posibilidades de interacción entre ellas, el cerebro humano afecta la red del espacio con un repertorio de posibilidades que sobrepasa el de cualquier otro cuerpo conocido en el universo. La realidad es el resultado de la acción del cerebro en el campo cuántico. Lo que denominamos objetos visibles es precisamente el producto del conjunto de distorsiones sobre la red, que las configuraciones energéticas del cerebro provocan en el campo cuántico. Existe una única sopa energética de la que formamos parte junto con todos los seres y objetos del universo. Somos un solo ser en múltiples manifestaciones y participamos de un mismo proceso de creación de realidades. Nuestra experiencia es el producto de nuestra interacción, alterando en forma específica el campo cuántico a través de la activación de todos nuestros elementos energéticos. Esta última activación se denomina campo neuronal. De acuerdo a la teoría sintérgica, las experiencias aparecen como resultado de la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico. Al crear la experiencia imponemos sobre la red del espacio-tiempo nuestra estructura cerebral, su actividad dinámica y unificadora, el campo neuronal. Por tanto, lo que llamamos realidad es la proyección de nuestra propia naturaleza. En otros términos, el mundo visual que parece rodearnos no es externo a nosotros, sino parte nuestra. En ese sentido, todos vivimos inmersos dentro de una sola mente y un solo ser. De la misma manera, lo que percibimos visualmente está localizado al final de un largo proceso que, como veremos más adelante, dura por lo menos 50 milisegundos en ser completado. Nosotros no percibimos los objetos tal y como son en sí mismos, sino más bien nuestra reacción retardada ante ellos. La interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico no es un fenómeno pasivo. El campo neuronal es capaz de ejercer una influencia transformadora sobre el campo del espacio-tiempo. Esta influencia se manifiesta en varios procesos, como son la comunicación humana, la gravitación, la visión extraocular, la materialización y desmaterialización de objetos, la influencia de una mente sobre otras y los llamados fenómenos de curación psíquica. La realidad, incluyendo a la materia, es más una creación que una reproducción. No somos espejos isomórficos que reflejan una realidad externa y fija por medio de la activación de nuestros campos neuronales. Creamos la experiencia. Algoritmos neuronales. Dos, entre otros, han sido los procesos sobresalientes que han evolucionado. Uno de ellos es la unificación progresiva de complejos sistemas informacionales en algoritmos. El otro es la creación de campos energéticos. En el primer caso, la naturaleza ha procedido creando estructuras unificadas, con un aumento en el número de elementos, como es el caso del átomo, creado a partir de partículas elementales, de moléculas a partir de átomos, de proteínas por moléculas complejas, de tejidos por proteínas, de órganos a partir de tejidos y del cuerpo unificado por un sistema de órganos. Cada nivel de organización de esta cadena unifica elementos dispersos en conjuntos algorítmicos de mayor constancia, coherencia y fuerza. Un algoritmo puede definirse como una estructura, modelo o fórmula matemática que incorpora grandes cantidades de información en un conjunto unificado. Es posible decodificar de un algoritmo la información original de la cual fue derivado, pero el algoritmo en sí mismo está más allá de estas unidades de información, en el mismo sentido que un observador neutral está más allá del contenido de sus observaciones. Cuando el cerebro apareció en la naturaleza durante la evolución, la progresión algorítmica fue amplificada y acelerada. Ya no era necesario esperar a que apareciera una nueva forma de materia o cuerpo organizado para que la nueva información pudiera ser integrada.
Este fue hecho por la activación de circuitos neuronales capaces de incorporar información en nuevos códigos y patrones neuronales. Un algoritmo neuronal puede ser definido como un patrón de actividad neuronal en donde converge información dispersa que es incorporada en su estructura lógica y energética. Los algoritmos neuronales están apoyados por circuitos de convergencia. Un buen ejemplo de estos algoritmos neuronales son los patrones en el nervio óptico humano. Cada fibra en el nervio óptico incorpora, como un algoritmo neuronal, información convergente procedente de los receptores retinianos. Otros ejemplos serían la unificación de la información en las células complejas e hipercomplejas de la corteza visual. En cada nivel de unificación neuronal se algoritmiza más y más información, y el resultado de tal unificación es la activación de modos abstractos de respuestas y experiencias. En el segundo caso, a medida que aparecieron cerebros más complejos, los campos energéticos neuronales activados por ellos adquirieron características de mayor densidad informacional, logrando modificar las características del campo neuronal en forma más sofisticada. Ya veremos más adelante cómo esto dio lugar a nuevas cualidades de la experiencia. La duración del presente. Se requieren entre 50 y 60 milisegundos de actividad cerebral para crear el percepto visual. En este intervalo se activan la retina, los nervios ópticos, el tálamo y la corteza, dando lugar a un campo neuronal de la adecuada complejidad como para, al interactuar con el campo cuántico, crear un patrón de interferencia con los suficientes detalles y con la necesaria densidad informacional para constituirse en nuestro mundo visual. De esta manera, el mundo que percibimos es en realidad nuestro campo neuronal en interacción con el campo cuántico. Por ello, vivimos dentro de nuestro propio cerebro y la imagen visual que percibimos es la pared interna de nuestro propio cuerpo energético. Sin embargo, este mundo visual no es la totalidad de la realidad, sino más bien su inicio. Puesto que somos capaces de contemplar conceptualmente nuestras imágenes y percatarnos de su existencia, existe un nivel de la experiencia supraperceptual que incluye dentro de sí lo visual sin ser afectado por sus cambios y modificaciones. En otras palabras, el nivel que incluye lo perceptual lo trasciende y algoritmiza. La duración necesaria para crear una imagen visual es la duración del presente visual. El nivel conceptual que incluye y algoritmiza el precepto aparece posteriormente, por lo que su duración es mayor. Esta duración del presente conceptual es de alrededor de 165 milisegundos, y es el tiempo necesario para que el sistema cerebral decante un patrón algorítmico, desde el cual se puede observar todo el proceso previo. Esta operación de algoritmización se vuelve a repetir con el procesamiento conceptual, dando lugar a un nivel de la experiencia desde lo cual es posible contemplar la mente racional sin ser influido por ella independientemente de sus modificaciones. Este nivel suprarracional incluye todos los niveles previos a su aparición y los percibe desde su algoritmo. La duración del presente suprarracional es mayor que la duración del presente supraperceptual, de la misma forma que este es mayor que el perceptual. Este incremento en la duración del presente permite que el sujeto de la experiencia, localizando en el nivel suprarracional, viva en una atemporalidad de su presente, lo que el sujeto de la experiencia identificado con el nivel perceptual o con el racional vive como futuro. La capacidad predictiva basada en la intuición se explica como dependiente de la localización del sujeto en niveles cada vez de mayor expansión en la duración del presente. Junto con esta expansión acontece una unificación de la experiencia.
La experiencia del sujeto localizado en el nivel suprarracional es más unificada que la del sujeto identificado con sus perceptos. La unificación mimetiza los efectos observados durante los cambios dimensionales. Así, para un ser bidimensional, una mano que se apoya en su plano vivencial es percibida como 5 círculos independientes, mientras que los mismos círculos son unificados en una mano para un ser tridimensional. De la misma forma, un incremento en la duración del presente permite que el mismo observador observe un cuerpo humano unificado, que para una duración del presente insignificante aparecería como un conjunto desconectado de movimientos moleculares atómicos. Un mosquito con una duración del presente mínima percibe el mundo como una serie de eventos desconectados entre sí, mientras que un hipotético ser galáctico con una duración del presente astronómica viviría el pasado, presente y futuro de una civilización humana como un cuadro perceptual atemporal. La existencia del observador capaz de contemplar la experiencia no se puede explicar racionalmente. Cualquier nivel de experiencia puede ser atestiguado si se posee el entrenamiento adecuado. La identificación con el observador produce un incremento ilimitado en la capacidad de unificación, puesto que cada nuevo nivel de inclusión y algoritmización al que se llega puede ser observado. De hecho, la conducta profética de nuestros chamanes podría ser explicada como una localización, por parte de ellos, en niveles de alta expansión de la duración del presente y elevada unificación. Este tema será tratado con mayor amplitud más adelante. Un modelo muy claro e interesante de las operaciones algorítmicas de inclusión se puede observar en la disposición anatómica de los circuitos cerebrales de convergencia. En ellos, patrones neuronales que se transmiten en poblaciones axónicas son reducidos a algoritmos a través de una disposición anatómica de convergencia en la cual un elemento neuronal recibe información de muchos. Ya mencioné que estos circuitos se observan en la retina y en la corteza cerebral. Las operaciones lingüísticas y la emergencia de la verbalización conceptual derivan de la puesta en marcha de procesos neuronales de inclusión, en los cuales circuitos cerebrales de convergencia concentran en un patrón neuroalgorítmico información que, previamente a esta inclusión, permanecía desligada entre sí. Puesto que el observador es el unificador de la experiencia, podríamos explicar su aparición como resultado de la activación de los más altos niveles cerebrales de convergencia. Sin embargo, la posibilidad de acceso del observador a cualquier nivel de procesamiento demuestra que no emerge ni depende de la activación de circuitos cerebrales. Pareciera que no existe dinámica energética capaz de explicar ni la aparición ni la localización del observador, ya que éste trasciende cualquier elemento del proceso y a éste en su totalidad por su capacidad de autoalusión.